Bosque Real, el desarrollo residencial más imponente de México. El único que te ofrece cercanía, naturaleza y total libertad, presenta. Un enorme gusto saludarles, bienvenidos nuevamente a su casa, el Estado de México. Y ahora pues no es la excepción, reunidos en esta sala, personalidades que, como ya se los explicaba en otra oportunidad, contrastantes en su oficio, en su quehacer, pero todos con un hilo conductor, gente brillante, gente de primera en lo suyo. Y me da mucho gusto y agradecido en que haya tenido la confianza de aceptar la invitación a Silvia Pasquel, primerísima actriz. Silvia, gracias. De verdad te agradezco la oportunidad de que estés con nosotros. Muchas gracias por permitirme también a mí la oportunidad de saludar a todas las personas que te ven a través de este canal y de este programa. Muchas gracias. ¿Más de 50 años, Silvia, en la actuación? No, bueno, sí más porque ya cumplí 51, tienes razón. Sí, 51 años ya en este medio. Qué padre. Muchas gracias, Silvia. Bueno, 51 años y toda la vida, desde que nací. Exactamente. Gracias, Silvia Pasquel. Y bueno, también alguien por quien sentimos, además de un enorme aprecio, un reconocimiento muy grande a su talento como director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, Rodrigo Macías. Rodrigo, gracias por aceptar. Me siento muy contento, además muy privilegiado de estar con estas grandes personalidades. Gracias, corazón. Gracias. Tú sí un poquito menos en la orquesta, ¿no? A diferencia de los 51 años de Silvia, pero en la orquesta sí, que ¿casi 2 años? Casi 2 años que tengo el privilegio de dirigir la Sinfónica del Estado, sí. Febrero de 2018. Muy bien. Poco más de año y medio. Sí. Y además muchas gracias, Rodrigo, por ahí la asesoría que nos dice el acompañamiento. Rodrigo nos hizo a favor de construir, junto con otros talentos, el tema del programa. Estoy muy agradecido. Gracias por tu amistad y por tu talento. Nada que agradecer. Es nuestra pequeña contribución a este gran proyecto. Gracias, Rodrigo, gracias. Y bueno, pues ahora sí que en lo que es nuestro terreno, el periodismo, por alguien que sentimos un enorme reconocimiento, y de un tiempo para acá una cercanía, está con nosotros en el noticiero en forma cotidiana, Rafael Cardona. Mi querido Rafael, a ti no te pregunto cuántos años, porque nos pasaríamos aquí un buen rato. No, fíjate que tengo pues, más o menos como Silvia, 50. Este año cumplí 50 de ejercicio profesional. Pero si le sumo los de mi papá y los de mi abuelo y los de todos los que se han dedicado a esto en mi familia, incluso mi papá hacía una producción de radio con la mamá de Silvia, hace 8 millones de años. ¿Con mi abuela? Con tu mamá. Ah, con mi mamá. Un programa que hacían con un cómico que se llamaba El Panzón Panseco. Sí. Un programita muy chistoso que se llamaba 2 pesos la dejada. Era una especie de un diálogo de una muchacha con un taxista. Y en ese lapso pues, contaban chistes y cosas. Bueno, yo nunca lo oí, pero... ¿Pero qué era, la XW? Era XQ. La Q. Era XQ. Entonces decía, muchos años. Fíjate que antes de iniciar, y valdría la pena que quien nos acompaña lo supiera, tú me corregirás, Silvia, si estoy equivocado, leía yo que en tu casa, a pesar de ser una familia con una enorme tradición artística, que no veían al principio con buenos ojos que te dedicaras a la actuación. Mi mamá, como a ella le exigieron que hiciera una carrera antes de comenzar a sus pininos como actriz, pero pues no había ningún antecedente en mi familia. Y por eso pues mi abuelo le puso esa exigencia, pero pues ya viendo todos los antecedentes en mi familia, mi papá, mi mamá, o sea, como que ya era un poco absurdo ponerme esas condiciones. Y pues sí, fue entre paréntesis, fue una pérdida de tiempo, porque en lugar de dedicarme a estudiar a la mejor actuación, haberme ido a otro país, porque en México pues casi no había maestros, fuera de Sequizano y 2 que 3 así que ya no son de mi generación ni de mi época,
pues haz de cuenta que estudié decoración un año, traductora simultánea otro, y pues realmente son cosas que sí me han servido, pero pues que hubiera sido mucho más importante haberme metido a estudiar lo que yo iba a hacer más, que después con el tiempo pues me fui metiendo a otras escuelas y estudiar danza y escenografía y iluminación y actuación y cosas que podría haber estudiado en ese tiempo y que hubiera entrado con un refuerzo, porque pues al final del día el talento y la enseñanza la traigo desde que nací, de ver a mis padres en todo lo que hacían, ¿no? Y como fíjate, quiera, pues ahí absorbes todo como esponjita. Claro. No nada más de mis padres, de los grandes que trabajaban con ellos. Claro. Claro. Y en el caso de Rodrigo, ¿tu papá médico? Sí, mi papá médico, mi mamá maestra de escuela, profesionistas ambos. Todavía, Sí. bueno, pero la música no está tan difícil como la actuación. No, pero dijo usted algo muy, muy interesante, no había un antecedente. Entonces yo lo veo hoy y lo entiendo, además estaban asustados. Dijeron, el músico clásico, este cuate Se va a morir de hambre. Igual los actores, ¿no? Sí. Nos vamos, o nos volvemos de la vida galante, o drogadictas, borrachas, y, Sí. ¿no? O le pegas y te haces estrella de rock, no sé qué, pero que también es muy difícil, ¿eh? Es complicado. Entonces sí hubo al inicio esta sensación, pero porque además esta carrera es larga. O sea, son muchos años de estudio y entonces los resultados no se ven de inmediato, ¿no? Mis compañeros de la universidad se empezaron a graduar, tenían trabajo, que ya el departamento, que la casa, y uno seguía en el 1, 2, 3, pero después se empezaron a Además, dar muy cuenta. entendible, ¿no? La posición de Sí, los padres, totalmente. finalmente padres, ¿no? Que quieren lo mejor, que te vaya bien, Claro. que no te equivoques, pero también por la otra parte las convicciones y la vocación, Sí, ¿no? De sostenerte en lo que crees que es lo tuyo. sí, totalmente. Pues es que ahí lo que yo veo que es muy raro es que uno, y lo digo como padre también, ¿no? Uno supone que sabe qué es lo mejor para sus hijos. Pero, pues, la verdad, ¿no? Uno cree que obligándolos a seguir una ruta más o menos ya trazada, probada, convencional, de el estudio, el grado, la licenciatura, vete al extranjero. Yo siempre veía con mucha admiración, cuando era yo un primerizo de reportero que estaba empezando, veía yo el currículum de algunos políticos que decía que tenían posgrados en el London School of Economics, otros habían estudiado en Yale, en Harvard, y yo decía, qué bárbaro. Y cuando vi lo que le hicieron a este país, O es que para eso, robar necesitaban ir a esas universidades. pues sería, para no para sé. no dejar huella. Pues ya ves que sí la dejaron porque pues todo el mundo terminó apestado y finalmente, bueno, hasta el día de hoy la política no es una actividad bien vista. Dice Silvia que... No, ya ahora menos con tanto asesinato que hay día de políticos, creo que ya es más difícil que, Bueno, uno que se aviente. ¿qué me dices también de periodistas, ¿no? El No, hombre, ejercer el también, oficio ¿no? en México No, se ha convertido Bueno, en pero, un mira. acto de alto riesgo. De valentía. Dice Silvia que había el estigma de que alguien que se metía a la actuación y todo iba a terminar en la vida galante o en las drogas o en todo. Pues, todas las profesiones tienen su estigma, ¿no? Y no siempre merecía. La de periodistas siempre dicen que son borrachones. Sí. Lo cual es La neta. lo cual es Ya La absolutamente, neta, sí, los periodistas sí son. lo cual es son absolutamente fiesteros, son cierto. ¿Eh? Sí, Es cierto. Mira, yo te digo honestamente, al fin que ahorita es una cosa en confianza y nadie nos está viendo. Escuchando. No va a salir en las revistas. Yo quería, cuando era muy joven, yo quería trabajar en el mejor periódico que hubiera en mi país. Y en ese tiempo el mejor periódico que había era Excelsior. Y yo para entrar a Excelsior no fui a la redacción, fui a la taberna. Y desde ahí entré. Ahí conocí a las personas que me pudieron abrir la puerta del periódico. Y después, bueno, ya el trabajo te defiende, ¿no? Pero yo sí entré, había un bar bellísimo, bellísimo, que se llamaba El Ambassadeur. Ambassador.
Y bueno, era un restaurante y aparte tenía un bar muy lindo con sillones de terciopelo verde, muy hermosos. Súper Había un elegante. piano, el piano lo tocaba un moreno cubano que se llamaba Alex Sosa. Y tocaba como, pues como quién será, como Errol Garner cuando quería. Y cuando no quería, pues tocaba como Bola de Nieve, ¿no? Pero tocaba Bueno, muy bien. O no como estaba manco bueno, tampoco. o tocaba, no, o tocaba como este maravilloso pianista que se llamaba ¿Bebo? Chalo Cervera. Ah, yo pensé que Bebo Valdés. Bebo Valdés, bueno, Bebo Valdés. Es una era maravilla. hombre. Yo conocí, luego les cuento, ¿no? Yo conocí a Bebo Valdés en Suecia. Una cosa rarísima, ¿no? Rarísimo, porque vienes a conocer a un pianista que lo pudiste haber conocido Encontrado en la aquí, esquina, claro. y lo conocí en Suecia. Oye, Silvia, pero ¿qué es? Porque es real, a lo mejor un padre pues con toda naturalidad, preocupado por un ambiente que se puede prestar a muchas cosas. ¿Es realmente el ambiente que pone esas condiciones muy a la mano? De excesos, Sí, de que yo de digo que cada perderte? quien habla de la feria como le fue en ella, ¿no? A mí realmente nunca me pidieron que me acostara con nadie para darme un trabajo. O sea, sí me he encontrado con bullying, sí, porque hay muchos directores o productores que sí de repente te agarran de su puerquito, pero fuera de eso no. Y además te voy a decir una cosa, yo creo que también depende mucho cómo tú te comportes, ¿no? Si tú eres una persona profesional y que no andas metido en chismes ni en argüendes con nadie y llegas temprano y sabes lo que haces y no te tienen que andar buscando, siempre estás en tu lugar, pues como que eso también evita muchos problemas. Y yo, como a mí me encanta tejer, entonces yo lo que hago es que me llevo mi tejido y así me evito tantos problemas. No, o sea, Ya lo suyo. porque a como les gusta la coma del comadreo, ¿no? Entonces, no, yo me encierro en mi camerino o me pongo en un rinconcito ahí donde haya luz en el set y ahí estoy. Y entonces, siempre, ¿dónde está Silvia? Ahí en una esquina de andar tejiendo. Entonces ya, siempre, eso me ha evitado también muchos problemas, porque sí, sí somos muy dados al radio pasillo ese en donde empiezan a fraguarse una serie de historias muy Sí. truculentas, ¿no? Entonces, a mí la verdad nunca me ha pasado nada de eso, nunca me han ofrecido nada, a cambio de mi trabajo, siempre ha sido, te digo, sí me ha pasado situaciones de bullying o de exceso de poder, ahora sí que de aprovecharse de su poder para quitarte un personaje o quitarte una canción en una obra o impulsar más a una actriz en un personaje, pero a mí yo no puedo decir que... Además yo amo tanto mi carrera que no voy a hablar mal de ella, ¿verdad? ¿Me dejan hacer una pausa rapidísimo? Pues ¿qué nos queda? Sí. Y regresamos con más aquí a su casa del Con Estado que de lo México. rápido Vas a no sea tener la que pausa. Bueno, pues nos quedamos ahí con lo que nos estaba contando Silvia de lo que es el ambiente y que cada quien pues sabe hasta dónde, pero hay justamente eso lo que platicaba y nos tiraba durísimo Silvia a los periodistas que a un buen porcentaje le encanta el trago. La música también está ahí medio satanizada en ese sentido, ¿no, No Rodrigo? gozamos de buena fama, ¿verdad? Sobre todo los que son músicos de rock y Sí, ¿no? sí, Que pero... también siempre tienen como ese estigma de que son borrachos, marihuanos y demás. Que ahora ya no es estigma, Mujeriegos. ¿no? Sí, ya. Ahora ya es, bravo. Y bueno, eso es cierto. Rafa mencionó algo muy interesante. También en la música ocurre, bueno, en todos los ámbitos, pero este culto, desde mi punto de vista, excesivo a los títulos, al grado, ¿no? Y yo les quiero decir que, por ejemplo, en la dirección de orquesta, que es el oficio que yo tengo, pues este título no existía hasta hace muy pocos años. Los grandes directores de orquesta, Karajan y todos ellos, jamás estudiaron dirección de orquesta. Eran músicos fascinantes, músicos extraordinarios, pero que no
estudiaron el título, yo mismo estudié composición, no tengo la... Pero en el conservatorio, si querías estudiar esta carrera, tenías que estudiar también Por supuesto, algunos instrumentos, un ¿no? instrumento Sobre todo piano de manera ahora también la composición, pero eso tiene 30 años, o Ahora, sea, no... No es que yo me quiera sí. meter en los territorios de Carlos, pero déjame preguntarte una Claro cosa. que sí. Que a mí hay dos cosas que me impresionan, de los actores y de los directores de orquesta. De los actores me llama mucho la atención su capacidad para retener una obra o el personaje que les toque en una obra, memorizarlo en la mañana y luego en la tarde hacer otra obra y memorizarla igual. No te creas que es tan fácil, ¿no? No, por eso me No, llama no. la atención. No. Yo he visto a López Tarso, que ya es un hombre de una edad casi cercana a la mía. 94. Sí, pues ahí vamos, él y yo. Y entonces el tipo se hace 2 obras y a veces 3. Bueno, pero mira, para poner una obra de teatro todo tiene un proceso. Es también como en la música. O sea, no llegas en la mañana y a ver, no, claro. Pum, 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 no. O sea, tienes que un proceso de que primero pues platicas, por ejemplo, en mi caso, en una obra de teatro. No así en la televisión todo es express. Pero en el teatro sí tienes primero un acercamiento con el director y con los actores, si es una pieza donde haya varios actores. Y entonces pues cada quien comenta cómo ve su personaje, inclusive puedes comentar cómo ves el otro personaje, el personaje de enfrente. Y después empieza el proceso de los ensayos, que es donde tú te vas aprendiendo la obra con los movimientos. Y muchas veces fijas determinados textos con determinados movimientos. Pero pues es un proceso fácil de 1 mes, 2 meses, ¿no? No te creas que es así de que yo me la aprendo hoy en la mañana y en la noche ya me la estoy... Obvio. No. Sí. Es un proceso. Entonces, el señor López Tarso de por sí es un genio en el sentido de que tiene una gran retentiva y una gran memoria. Por la misma de que pues tantas obras de teatro que ha hecho, pues tiene ejercitado el músculo de la memoria, ¿no? Entonces, sí puede trabajar, montar 2 obras de teatro o aprenderse 2 obras de teatro porque tiene la disciplina para hacerlo. Pero un actor que no tenga esa disciplina no lo puede hacer. Y mucho menos así tan fácilmente como tú. Y el director de la orquesta se aprende la partitura de cada uno de los instrumentos. Claro. Sí. O sea, ¿te tienes que aprender 100 partituras? Sí, bueno, le llamamos partitura a la suma de las partes, la parte del primer violín, la parte de cada uno de los instrumentos, pero sí, nosotros tenemos toda la información y tenemos que no solo aprenderla, sino además jerarquizarla, porque no todo lo que está, todo es importante, obviamente, cada nota que escribió Pero de repente Beethoven. después tienes que dar énfasis a un instrumento, O sea, tenemos que, o algún es momento, correcto, tenemos ¿no? que tomar decisiones. Yo me acuerdo un día que yo vi a un colega tuyo, no diré su nombre. Mi antecesor. Ay, sí, cuenta el chisme. Si no, no tiene chiste. Estaban grabando. Sí. Estaban grabando. Se murió. Ah, ya sé quién. ¿El del comercial? Y entonces, de pronto, paró la grabación. Dijo, a ver, señorita, la segunda cuerda. Entre todo lo que estaba oyendo, oyó una cuerda de un violín que estaba desafinado. Sí. Entonces yo digo, Pues bueno, mira, yo uso ¿cómo mucho ese puedes ejemplo? detectar todo Es eso un oficio también que en se tal aprende. cantidad? Desarrollas un, Pero mira, un es un sentido. ejemplo que yo pongo mucho cuando me llaman a hacer una clase de actuación, que más que clases de actuación yo lo que hago es compartir mi experiencia de cómo yo manejo un personaje, cómo puedo meterme, más que enseñarlos a actuar, yo creo que lo importante es enseñarlos a ponerlo en práctica y que tú de repente puedas poder trabajar a un personaje pues desde el interior del personaje, desde el exterior del personaje, ¿no? Que no te vayas nada más a la forma o nada más te vayas al fondo. Entonces, yo les pongo como ejemplo eso. Les digo, es que cuando un director pone una obra de teatro es como si estuviera dirigiendo una orquesta. Claro, Entonces todos deben estar en un tono, deben estar en un ritmo, en un tempo, porque si no, pues es como si de repente oyeras un violín que rechina ahí al fondo, ¿no? Una fíjate persona que esté sí. grandilocuente y que tenga un tono más alto que los demás o que esté haciendo bulla atrás, pues es como un violín desafinado en una orquesta. Fíjate que ahí la idea que tú refieres yo la iba a apuntar, y qué bueno que lo haces en esos términos, Silvia, porque a menos que sea un monólogo, pero cuando formas parte de un elenco,
y me imagino, Rodrigo, que en tu caso será similar, que cuando alguien desafina, ya sea con un instrumento en la actuación, pues como que todo se altera y debe haber una incomodidad, ¿no? De por sí el ejercicio de memoria del que hablaban, de traer una obra perfectamente memorizada, pero cuando empieza la dinámica de la actuación o de una ejecución musical, pues todos tienen que estar a tono. Sí. Si se sale uno, ya valió. En la actuación sí se da mucho eso de que hay de repente actrices o actores que les gusta mucho, aunque están atrás, hacer muchos gestos y muchas cosas para llamar la atención y distraer al público de lo verdaderamente importante que está sucediendo. Eso es muy, muy dadito en este ¿Se improvisa negocio. mucho? Mira, yo por ejemplo en el monólogo que estoy haciendo, que tengo 5 años haciéndolo, yo tengo momentos en los que rompo la cuarta pared y tengo interacción con el público, tengo dinámicas con el público. Y ahí es donde yo puedo improvisar. O yo puedo improvisar si algo me pasa dentro del escenario, ¿no? Yo manejo un muñeco que es de tamaño natural, el que yo manejo como ventríloca. Y pues obviamente que de repente vamos caminando y se le zafa un zapato. Y de repente se queda con el muñoncito sin el zapato, el muñeco. Y pues yo ahí tengo que sacarme la grasejada para salir adelante, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Pero Las son tablas, cosas ¿no? fortuitas. Sí, sí, ¿no? sí. Pero hay momentos, hay obras en las que quizás sí puedes improvisar y otras en las que no. Pero también hay muchos actores que les encanta estar todo el tiempo metiendo el chistecito del momento, ¿sí? Sobre todo si es una comedia. Entonces, si hoy pasó que le pasó algo a López Obrador, luego van y meten el chiste en la obra. Y luego entonces te encuentras obras que están llenas de puros chistes, que son que no tienen nada que ver con el texto y ya el texto ya se diluyó porque pues, se van al recurso fácil, ¿no? Que es la grosería, el chiste político, lo que pasa en el momento, Sí. pues, para hacer reír a la gente. Lo más difícil es hacer reír a la gente de las situaciones que se dan dentro de la obra o dentro de la pieza, ¿no? Porque lo más fácil es recurrir al chiste, a la grosería, todo el mundo se ríe de Claro. eso. Antes de ir a la pausa, me decía Silvia, lo voy a compartir con el auditorio, que especialmente te gustan Mujeres Divinas. La de canción sí me gusta. ¿Por qué Porque particularmente esa? porque habla, mira, te voy a decir por qué Dios hizo primero al hombre. A ver. Porque echando a perder se aprende. Entonces, Mujeres Divinas es la canción perfecta. Muy bien. Bueno, aquí tenemos el gusto de estar acompañados por Chava, amigo de muchos años y un bohemiazo impresionante. Chava, bienvenido y pues Gracias, Silvia es un manda. placer estar aquí con todos ustedes. Igualmente. muchas Pues gracias. como soy la única mujer, no es que lo No trae. las damas, A ver, venga. de Martín Urieta. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas 2 en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Y como dice Martín Urieta, si te hieren las mujeres no es bueno que te desquites. Ellas nos dieron la vida, pues ellas que no la quiten. Me dijo, yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres,
oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Martín Rieta. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su casa. Nos quedamos con lo que nos compartía Silvia y no puedo evitar, Rodrigo, preguntarte. Sí. Ella advertía de cómo sacar las tablas en un momento dado en un escenario de teatro. Sí. ¿En la música hay espacio de pronto para la improvisación? Mira, surge como dice Silvia, porque nosotros tenemos un texto muy definido. Bueno, hay piezas que ahora incluyen la improvisación. En la orquesta clásica, digamos, ocurre poco este tipo de repertorio, sobre todo lo hacen los compositores más recientes, pero todo puede pasar. En un concierto, en una función de ópera, nos ha pasado, que a mí me ha pasado, que hice una ópera que se llama Payasos, y entonces tenía que abrirse el telón y tenía que estar el payaso. Y entonces, para el prólogo, y entonces yo estaba dirigiendo, se abre el telón, y me veo que me hace así, se estaba poniendo los pantalones, lo vi en la entrepierna, y me tuve que parar y repetimos, les dije a los músicos tal compás y repetimos un minuto de música de lo que venía. Lo que faltaba no, porque ya tenía que cantarlo. No lo habíamos previsto y sucedió. O nos ha pasado también que algún solista tiene porque a todos nos puede pasar, nosotros tenemos la partitura, sí, tiene un lapsus, el concierto para piano brinca a otro lado y la orquesta va pues compás por compás, entonces hemos tenido que decir letra B, letra C. Y son como baches, pero después... Pero bueno, de alguna manera tienen de dónde agarrarse porque, sí, pues, sí. Digo, en la partitura viene, pues haz de cuenta que es la obra escrita. Sí. No es como antes, en las épocas de mi mamá, que tenían el apuntador, lo tenían abajo en una concha. La concha acústica. Entonces el apuntador iba siguiendo, te iba apuntando el texto. Entonces, pues si alguien se pierde o algo, pues hay una posibilidad hasta cierto punto de jalarlo al texto a donde se quedó, pues porque tienes el... Sí. Pero pues en una obra de memoria sí está más difícil. Cuando alguien de repente se pierde o se queda blackout, pues el otro entra al quite. Sí. Pero sí es desesperante. Sí, claro. Y que finalmente el reto para el oficio, el director de orquesta, la actriz, el periodista comunicador, tratar de que sea imperceptible para el auditorio, ¿no? O sea, que nada más que tú sepas de que hubo un problema. No, es que... Pero la gente lo percibe, por muy listo que seas de que lo quieras arreglar. Claro que la gente percibe el nerviosismo, ¿no? El ritmo cambia. O sea, claro. No, ¿a poco no? Tú estás dirigiendo así, de repente alguien la regó y se fue a otro lado y pues a fuerza que no hay algo. Aunque sea un instante de titubeo. Pasa algo químicamente en el cuerpo que te hace manifestarte de otra manera, ¿no? Yo no sé, pero quizás a los actores, a los músicos, a mí me pasa que un día te das cuenta de que lo que estás haciendo no es exactamente lo que quisieras hacer. O sea que el periodismo que yo hubiera querido hacer, muchas de las cosas que quise hacer no pude hacerlas, porque hablaba con mis directores y les proponía algo y me decían, no, mejor vete a la mañanera. Bueno, no había mañaneras en ese tiempo, pero vete al equivalente de la mañanera. O me acabo de encontrar semejante asunto y hay que seguirlo. No, ahorita estamos en otra cosa, tal y cual. O el músico que quisiera tener otro repertorio y no puede porque hay compromisos mercantiles, comerciales, de interés del público. Los actores, no sé, algunas gentes quisieran estar haciendo a Tennessee Williams y terminan haciendo a Chespirito. No porque Chespirito esté mal, sino porque ellos quisieran hacer otra cosa. Y o no hay pero público, igual a lo mejor o no va a hay vivir más de hacer empresario. Chespirito que de hacer Tennessee Williams. Que va a vivir más.
iba a ganar más, iba a trabajar más. O sea, seamos realistas. A En eso la me época en la refiero. que estamos actual, o sea, de un tiempo para acá, digamos que todo lo que se refiere al ambiente de la música, de la danza, de la actuación, ha cambiado. Ya los paradigmas no son los mismos, ya la óptica en la que se ven las carreras los trabajos ya no es el mismo, ¿no? Las redes sociales sí han llegado todo lo que es la cibernética, pues sí ha llegado a cambiar el mundo, el mundo y las carreras y los trabajos. Entonces, a mí, mira, de lo que tú estás diciendo, yo creo que yo sí hago lo que me gusta. A mí me gusta estar frente a un público y trabajar para un público. Ahora, yo soy la que decido qué quiero hacer. Eso que dice, yo creo que Afortunadamente perdón que yo te no interrumpa. Ajá. no te voy a decir que no me he subido en muchos trenes por la chuleta, porque pues además tenía yo una hija que mantener y pues ni modo. Ahí está la chuleta y tú vas donde está la chuleta, ¿verdad? Yo creo que Porque ese es el tienes que sacar propósito, ¿no? De un adelante a tu camino que al familia. inicio a lo mejor acepta unas cosas que no estás muy de acuerdo. Pero pues tampoco Pero- me fui a hacer Pero cosas. hoy difícilmente harías algo con lo que no estás convencida. ¿Por qué no? También, pues a lo mejor si me pagan la nota. Aunque- Pero ¿por qué no? O sea, bueno, pues es que también no todo Pero lo ya eres puedes- más selectiva, Mira, ni ¿no? todo lo haces por amor al arte, ni todo lo haces por no, o sea, hay cosas que te conviene hacer aunque no sea el gran papel, pero pues a lo mejor te pagan muy bien, te van a dar un muy buen crédito, vas con un buen director, vas en un buen reparto. Entonces no todo lo cosa tienes se que me- hacer por se amor me al vino arte. a la cabeza, ¿no? porque el fin de semana el fin de semana pasado, estuve leyendo, hay un libro muy padre que nos gusta a los de mi profesión, un libro que se llama Las grandes entrevistas de la historia. Y es una recopilación de entrevistas con personajes que uno nunca se habría imaginado que concedieron entrevistas. Por ejemplo, una entrevista con Carlos Marx, para publicar en el periódico. Y así con muchas otras personas. Y uno de los más recientes, aunque ya murió hace tiempo, es una entrevista con John Lennon. Entonces uno pensaría que John Lennon es un cuate que iba a decir pues, todo lo que hizo en la música, que revolucionó él con sus amigos la música. Y entonces el tipo era de una amargura terrible. Porque dice, la buena música que nosotros hicimos es la que nunca se grabó. Cuando grabamos el primer disco, comenzamos a fracasar como músicos. Todos. Paul y yo. Lo que hicimos es pura basura. Y entonces dicen, bueno, pero es que tú eres muy exigente. No, dice, no soy exigente. Pero para soportar esa vida, me tiré más o menos unos 1000 viajes de LSD. De otra manera, no lo habría aguantado. Bueno, y a ese cuate no le fue mal. Sobre todo al inicio de las carreras, está uno obligado a hacer cosas. Digo, si quiere uno tener una Sí, oportunidad. para ir a una carrera, pues tienes que ir. Por ejemplo, que a mí me decían, ven de director sustituto mañana, esta es la partitura, y no hay ensayo. Pues a ver cómo sale. Pero es mi oportunidad de dirigir una orquesta sinfónica, pues lo hago. Pues mi papá a mí me decía que había que hacer todo. Porque Sí. así después podías saber lo que quieres hacer. No, luego aprende ¿no? uno a calcular el riesgo también, porque sí lo hice, hablando de ese caso en particular, ¿no? Lo hice y era muy importante. Y después ahora, ya con la experiencia, sí, y sí es un equilibrio. Hay cosas que sin las cuales yo no podría seguir adelante. O sea, si no hay un mínimo de conquista artística, digamos, desde el punto de vista solo profesional, y otras cosas que nos dan bienestar, pero también es cierto que a veces tenemos la oportunidad de dejar una oportunidad ventajosa económicamente, por ejemplo, por hacer algo que artísticamente nos llena más. Que te No da el toda la gusto, vida, en algún que te punto. des el gusto. Que te des el Pero gusto. pues, Al final de Bastante. cuentas, Si pues, apenas estás empezando y todo. tienes que sacar una familia adelante, pues no puedes estar viviendo todo el día, todo el tiempo de estarte dando gusto, ¿no? Claro. a la larga todo es comercio, al final. Se vende lo de alta calidad y se vende lo de mediana calidad y Sí. se vende lo que no tiene calidad, también se vende. Es como en la política, que es la parte de la que los periodistas nos dedicamos, ¿no? La política. Así seas periodista de espectáculos, estás dedicado a la política de ese pequeño segmento, ¿no? Pero
las ofertas políticas más endebles son las ofertas políticas más atractivas. Y eso para hacer una pausa, y sí me gustaría conocer tu opinión, Silvia. Yo soy muy respetuoso de los colegas periodistas en términos generales, no ni aplaudir ni descalificar, simplemente mantenerte al margen, pero creo que el periodismo de espectáculo se ha desvirtuado de una forma ¿Hay terrible. periodismo de espectáculos? Déjame hacer una pausa y nos platicas. La canalla. Perdón, no entendí la pregunta. Bueno, por supuesto, hablábamos de, y lo dejabas así abierto, ¿no? ¿Cuál periodismo de espectáculos? Yo recuerdo, seguramente ustedes, tú estás más chavo, Rodrigo, Guillermo Vázquez Villalobos, Bob Logar, Rosado. Uy. ¿En qué momento, y también ahí, Rafa, tú tienes un buen panorama de lo que ha sido el periodismo en términos generales? Rafael Amador. Rafael Amador hasta tenía una revista que El era Teleguía. ¿Qué ha pasado con el periodismo desde tu punto de vista de espectáculo, Silvia? Cuando también vemos que hay actores, actrices, personajes que abren su vida con tal de aparecer en una revista. Entonces, ¿dónde está realmente la responsabilidad en el periodista, ese periodismo que hoy se hace, o quien abre la puerta con tal de aparecer en una portada? Yo primero te preguntaría quiénes son periodistas. Porque para mí un periodista es el que ha estudiado una carrera de periodismo, o por lo menos de ciencias y técnicas de la información, ¿no? Pero ahora en el espectáculo, no sé en otros ámbitos dentro del periodismo, pero en el espectáculo, si eres alguien que puedes enterarte de chismes ¿me entiendes? No son realmente periodistas de profesión, sino más bien qué tanta facilidad tienen para involucrarse en la vida de determinadas personas. Porque ahora realmente, mira, yo hasta pseudo periodistas que salen, que tienen hasta programas de televisión y todo, que con toda la desfachatez del mundo dicen, pero si es que ella quiere que todo sea a su modo, nada más quiere hablar de su carrera, pero si le preguntas de otra cosa, no te contesta. Entonces, perdóname, ¿a quién le hablo para un espectáculo? Pues un periodista de espectáculos. O le hablo a la sección Financiera. O le hablo a la de ¿cómo se llama? La nota roja. ¿A quién le hablo? Si no es o sea, antes los periodistas sí estaban interesados por la carrera de los artistas. Antes los periodistas hacían carreras de artistas. De ahí salieron Lucía Méndez, Verónica Castro, salieron cantantes como Emanuel Mijares. El Heraldo, ¿no? El Heraldo de México. ¿Cuántos rostros del Heraldo? ¿Cuántos actores? ¿Cuántos músicos? ¿Cuántos cantantes no salieron? Porque realmente sí había un interés por las carreras de los periodistas, de los actores. Sí había el chismecito y sí habían los periódicos en los que salía la nenorra con el bikini aquí muy chiquitito enseñando y que ya sabíamos pues que esa era ese tipo de personalidades, eran así. Pero había las carreras, Ofelia Guilmain, había personalidades que tenían unas carreras impresionantes y que el periodismo sí apoyaba esas carreras, sí hablaba de esas carreras y sí había un matrimonio entre los artistas y los periodistas. Acuérdate no sé si tú te acuerdas de todos los eventos que hacía precisamente Bob Logar, que los hacía en Acapulco, que eran una vez al año y que eran 3 días, un fin de semana en Acapulco, periodistas y artistas. La convivencia era así. Y se hacían eventos de baile, de canto, de competencias atléticas, se premiaba y concursábamos artistas y periodistas y se daba esta convivencia y había premios y fotografías y el bikinazo y todo, pero era un ambiente bonito y te llevabas bien y había muchos periodistas que eran muy importantes. Ahora el periodismo es con quién te acuestas, con quién te peleas, quién te demandó, quién te insultó, si te encontraron borracho, si te gustan las mujeres, si te gustan los hombres.
Dime de quién hablan ya de carreras. Nada más hablan de chismes. Y te digo, y todavía se atreven a decir, pues es que todo lo quiere a modo, nada más quiere hablar de su carrera. Yo no sabía que yo tenía que hablar de otra cosa si no era de mi carrera, si no se me da la gana. Porque si a mí no se me da la gana compartir cosas de mi vida, porque las voy a tener que hacer a fuerza, porque si no, no me sacan una nota, pues que no hablen. ¿Es verdad que ya estabas así, que me retiro y me voy a Acapulco y no quiero saber nada? ¿Por eso? ¿Sí? Pues sí vivimos una temporada muy fuerte, de mucho acoso. Era muy estresante llegar a mi casa y había 20 medios en la puerta de mi casa, porque además, como están en la calle y eres una figura pública, eso ya les da el derecho de hacer todo. Entonces, estaban afuera de mi casa, yo no podía entrar a mi casa, no podía salir a mi casa. Llegó un momento en que no salí de mi casa, me encerré, con tal de no estarme enfrentando a todo esto que se te avientan encima del coche, que puede ser un peligro, puedes atropellar a alguien, Claro. tratando de echarte para atrás, tratando de salir de ahí, puede realmente suceder un accidente serio. Pues fíjate que eso que dices de Decidí los encerrarme en mi accidentes, casa y me empecé a deprimir, empecé a llorar, empecé a pasarla muy mal, a decir, ¿qué es esto? Yo no estoy acostumbrada a esto, no tengo por qué enfrentarme a esto. Yo soy una persona que tengo una carrera limpia, que siempre me he dedicado a mi trabajo. Si yo ando metida en un chisme es porque alguien me metió en ese chisme. Porque yo nunca doy nada de qué hablar en mi vida. Yo a mí o sea, yo nunca ando envuelta en escándalos, me envuelven, ¿me entiendes? O me involucran por mi familia, lo que sea. ve Pero, hasta entonces, dónde llega sí de repente el ya fue caso. una cosa que dije, ¿sabes qué? Le hablé a mi hija, le hablé a mis nietas, le hablé a mi manager y les dije, ¿saben qué? Me voy a retirar. No quiero saber nada, yo no sé lidiar con esto, yo no estoy preparada para lidiar con esto. Y me voy, mejor prefiero retirarme a mi bello puerto y vivir una vida tranquila y en paz, porque yo sé lo que no, puedo saber lo que no quiero, pero sí sé lo que sí quiero, y eso no lo quiero, y no lo quiero en mi vida, ni lo quiero en mi carrera. Claro. Y bueno, pues afortunadamente no hubo que tomar una decisión tan drástica, pero Pues qué bueno. pues sí, claro que sí te orillan a decisiones fuertes. esas decisiones. Tú como figura pública, Rodrigo, son diferentes, no sé si la palabra exacta sea famas. ¿Tú cómo manejas eso? Llega un momento No, que yo no tengo ese problema. ¿no? Todavía, ¿no? No. Después de este son programa, ámbitos, espérate. Ya te vamos a hackear. Gracias, son ámbitos distintos, pero bueno, no. Bueno, pero estamos viendo, por ejemplo, lo de Plácido Domingo. Sí, Aunque son ámbitos distintos tiene ahora. razón. Ahora con esto de que director 20 y años cantante. después salen a relucir situaciones Pero violentas. fíjate, lo que ella hablaba, lo que hablaba Silvia del acoso, yo creo que es absolutamente indigno que por el escudo de que tú eres periodista puedas vulnerar la vida personal Privada, de sí. cualquiera. Porque puedes llegar a extremos como aquello que ocurrió en la Casa Real Británica, de que por escapar de una persecución de paparazzi, la señora esta, Diana, se estrelló contra un puente. En el Puente del Alma en el París. Puente del Alma. Bueno, ese es el caso más extremo de la persecución y del acoso. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo había un escándalo en la iglesia católica. No un escándalo de esta cosa de los sacerdotes que abusan de los niños, sino un escándalo teológico, porque el abad de la Basílica de Guadalupe se metió de antropólogo y empezó a decir que las apariciones eran parte de un sincretismo y que Juan Diego no existía y que entonces se metió en un problema espantoso. En camisa de 11 varas. Y se fueron sobre de él. Entonces me acuerdo que una muchacha en una motocicleta con un camarógrafo iba correteando al tipo, pero así a la par. Entonces yo dije, a ver, una cosa es el motociclismo y otra cosa es el periodismo. Claro. A final de cuentas, ¿qué ocurrió en ese caso en particular? Yo no necesité nunca corretear al abad Schulenburg en una moto. Me acerqué de la manera en que uno debe acercarse a la gente,
terminé haciéndome amigo de él y me contó toda la historia de lo que había pasado y por qué había pasado y cómo había pasado y lo que él dijo y por qué lo dijo y en qué contexto lo dijo. Entonces yo creo que perseguir a la gente es indigno, pero es más indigno que la gente se haga la perseguida y que lleguen primero a una negociación con el editor para que después saquen una foto y diga, los cachamos. No, no los cachamos. Bueno, es que hay gente que sí necesita hacer ese tipo de cosas para lo cual tener, o sea, que hay gente que está dispuesta para a todo tener con los tal de 5 tener una minutos portada. de fama, mi amor. Por eso te digo. Sí. Para tener Claro, 5 minutos de fama, porque Entonces, al de repente final del ves día, cuando tú las cifras... fotos en la playa, las fotos con el niñito, las fotos que se le cayó el bikini, las fotos Saliendo que la del ola lo hotel, revolcó. entrando Pero al además, hotel. mira, tú fincas Todo tu eso. carrera en ese tipo de publicidad. Obviamente que es una carrera que no tiene Va a durar 3 sustento, días. que Sí, va a no tiene tener valía. sus 5 minutos de fama. Sí. A mí mi papá una vez me dijo, mi hijita me dijo, tú nunca vas a ser estrella de esta carrera. Y yo me enojé con él y le dije, ¿cómo te atreves a decirme eso? O sea, me estás diciendo que yo nunca voy a triunfar, que no voy a ser exitosa. Es como ponerme una limitante, como ya, y me dice, no seas tonta. Así que si no seas tonta. No, me dice, no, tú nunca vas a ser una estrella porque las estrellas son fugaces, hija. Tú siempre vas a vivir de tu carrera. Eso es lo que es ser una verdadera estrella. Y tengo 51 años viviendo de mi carrera. No se equivocó. Claro, entonces él me decía, tú siempre vas a vivir de tu trabajo. Y eso es lo que es una verdadera estrella. La que toda la vida se mantiene y vive de su trabajo. Y vive, no nada más económicamente, vive de su trabajo, ¿sí? Luego las estrellas son fugaces. No, pues pregúntame en 51 años cuántas estrellas fugaces no he visto. Y yo aquí sigo. Estrellitas. Pues, estrellitas, estrellotas y estrelladas, y yo aquí sigo. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más aquí a su casa. El maestro Rodrigo Macías les tiene ahí una anécdota sobre el maestro Álvaro Carrillo y regresamos con más, no se vayan.